Un ejemplar de la palabra de Dios tienen con ustedes, capítulo número 7, es donde estamos, capítulo 7, el versículo número 1. Si han estado con nosotros a través de estos meses y es difícil pensar o imaginarnos, pero el saber que básicamente ya estamos en el mes de agosto, ya estamos a unos cuantos días para ello, y no sé a ustedes aquí en el área de Kingsville, pero donde radicamos nosotros, que es el Valle de Texas, se transforma completamente con respecto al regreso a clases. Y sé que los muchachos ya están de regreso a clases, así es que estamos sintiendo la diferencia de la temporada y es una bendición el poder celebrar eso. Capítulo 7, versículo número 1, y estamos continuando con esto que hemos estado hablando con respecto a la segunda carta de los Corintios, una carta de suma importancia por varias razones y las he explicado anteriormente, pero el epicentro de lo que hemos estado hablando es el capítulo 6, versículo 1, que no vamos a leerlo esta mañana, pero lo hemos estado haciendo referencia a ello, que tiene que ver precisamente con el reto o la invitación a que dejemos de tomar la gracia de Dios en vano. Es la tendencia que todos tenemos hasta cierta manera. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo ahora en este capítulo 7, nos va a hablar acerca de este concepto de la santidad, que hemos hablado de esto como la meta, esta es la razón o la meta, ahorita vamos a hablar de eso, y lo que habla de consuelo. Esto que está aquí, estas dos palabras, casi pueden sonar o casi pueden verse o percibirse como si fueran una contradicción de términos. Cuando hablamos de contradicción de términos, son cosas que aparentemente están en dirección opuesta. Y menciono esto porque si vivimos o si somos llamados a ser santos, es precisamente para que tengamos una mejor vida. Pero aparentemente, esto que está aquí no garantiza que las cosas van a funcionar como quisiéramos. Lo que garantiza es que en medio de la prueba y de la necesidad, Él va a traer, ¿qué cosa? Él va a traer consuelo. Eso es lo que está prometiendo, darnos consuelo. Por lo tanto, observen lo que dice el apóstol Pablo. Basado en todo lo que he hablado, una transición gramatical, en inglés es la palabra therefore. Transiciona gramaticalmente y dice, amados, teniendo estas promesas. Aparentemente este concepto de santidad está basado en las promesas de Dios. La pregunta es esta: ¿cuáles son o han sido las promesas de Dios? Ustedes y yo lo sabemos. La autoridad de la Biblia se encuentra en lo que el autor entiende y en lo que los destinatarios o a quien el autor le escribe entienden del mensaje. Entonces aquí está el punto. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Nuestra tendencia es que esta palabra de promesas queremos crear, queremos pensar nuestras circunstancias, nuestro alrededor, lo que está pasando, un año de elección, y queremos ver las promesas de Dios. Nada malo con eso, pero la autoridad no se encuentra en lo que pensamos que son las promesas. La autoridad se encuentra en lo que el apóstol Pablo y lo que los corintios como iglesia entendieron que eran las promesas. Y eso es lo que sabemos históricamente, que las promesas que Dios había hecho es que Dios los había escogido como su pueblo con un propósito. Y el propósito, escuchen lo que voy a decir, el propósito no era que simplemente evitaran infierno cuando murieran y que fueran al cielo cuando tuvieran su casket o su ataúd aquí en una iglesia y estuviéramos teniendo un culto religioso o un servicio fúnebre y decir, la promesa es de que la persona esté en el cielo. Gracias a Dios por el cielo, gracias a Dios porque vamos a evitar el infierno, pero ese no es el punto. El punto es el punto es que Dios les había dado, esta es la gracia de Dios, dado, sí, la habilidad de ¿qué cosa? Literalmente de reflejar el carácter. Les he presumido a muchos, pero el viernes nació nuestra niña, nuestra nieta. Y cuando nace la nieta, la cual no la he conocido personalmente, pero la voy a conocer más tarde este día, pero cuando nace esta niña y empiezan a mandar fotos, lo primero que empezaron a decir por todos lados, se parece a su mamá, se parece a su mamá. Y sí se parece a su mamá, la verdad es que sí. También al papá, obviamente, pero aquí está el punto. Esa niña, por los genes, porque es la hija de sus padres, empieza a reflejar ¿a quién? A sus padres. ¿Me explico? Inclusive, ustedes lo han visto esto en los medios sociales, pero en los medios sociales es bien común donde empiezas a poner la foto de la mamá o del papá cuando tenían la misma edad y literalmente se ven como gotas de agua. ¿Han visto eso? Ok, piensen en términos de esto. Cuando el mundo nos ve, tienen que vernos y decir, esto de seguro es cristiano. O sea, observa cómo se comporta, observa cómo habla, observa cómo trata a su esposa, observa cómo navega los tiempos de dificultad.
Entonces, esa era la promesa. La promesa es que el pueblo de Dios se iba a convertir en la expresión, en el aroma, en la presencia, en el reflejo de Dios. Trágicamente no lo están haciendo. Y ahí es donde empieza el estira y afloja, es donde empieza el reto. Pablo está diciendo, esta fue la promesa desde un principio, y tanto en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento la iglesia de Dios, trágicamente hemos violado la promesa. Y cuando hablamos de promesa es el concepto de privilegio con responsabilidad. Privilegio con responsabilidad. Entonces, tenemos el privilegio este año de votar, porque es año de elección, pero es una responsabilidad por quien votamos, ¿no es cierto? No es más, es un privilegio, pero también es una ¿qué cosa? Entonces tenemos el privilegio de tener una licencia de manejo, tenemos el privilegio de tener un vehículo en el que podamos transportarnos, y es un privilegio, pero eso crea ¿qué cosa? Una responsabilidad. Entonces el pueblo de Dios trágicamente habían creado convenencieramente un divorcio, una separación, y escuchen la palabra convenencieramente, donde querían el privilegio sin la responsabilidad. Entonces, el hecho de que habían sido posicionados, llamados, titulados o adoptados como el pueblo de Dios, el hecho de hacerte mi pueblo, de hacerte mi hija, de hacerte mi hijo, es con un propósito. Es que tú tengas la habilidad de reflejar quién soy yo. A raíz de ello, hemos entendido que el propósito o la razón por la cual somos llamados es para producir o llevar a cabo el fruto. El fruto se le llama similitud a Cristo. Otra vez, piensen en términos, cuando ven a la hija, cuando ven al nieto y dicen, se parece mucho, así eras tú, mijita, cuando estabas chiquita, así eras tú. Entre paréntesis, esta niña, al ser hija de nuestra hija, está llena de pelo, o sea, nació con pelo, lo opuesto a mí, ¿ok? Pelo. Y si ven sus brazos, están llenos de vellos, los brazos, la espalda, y aquí está mi punto, porque yo estoy seguro, es lo que dicen por ahí, que what goes around comes around, ¿sí? Esa cuestión, y no soy hindú, ni mucho menos, pero el famoso karma, de que, hey, eventualmente, en fin, ya saben lo que estoy diciendo, pero el punto aquí es el punto es de que esta niña, cuando Saraí estaba chica, la mamá, y Areli se acuerda más de ella que yo, porque yo no me acuerdo de muchas cosas. Que Saraí nació con mucho pelo, y desde recién que nació, chongos. Porque literalmente tienen pelo para hacer chongos. O sea, estoy hablando de pelo, ¿ok? No estoy hablando de pelito, estoy hablando de pelo. Ok, pero Saraí, siendo Saraí, adivinen qué hacía con los chongos. Entonces, para cuando llegábamos al templo, literalmente, para cuando llegamos al templo, esta niña ya venía con el pelo así. Ya traía su afro, porque ya se había despeinado. Entonces, Ariel en la mañana la peinaba y le ponía sus chongos y todo eso. No, ya. Entonces, cuando la vi en la foto dije, va a suceder, se va a quitar los chongos, estoy seguro. ¿Por qué? Porque empieza a haber similitud. Empezamos a adoptar ciertas costumbres. E inclusive, a nivel matrimonial, pónganse a pensar en el nivel matrimonio. A nivel matrimonial, el matrimonio, de cierta manera, es empezar a ceder mis preferencias personales y empezamos a adoptar la similitud uno de otro. De tal manera que conforme pasa el tiempo y entre más estamos casados, eventualmente empezamos a leer nuestra mente y ya sabemos lo que le gusta a ella, lo que no le gusta a él. Entonces, porque empezamos a crecer en similitud. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de la habilidad de reflejar el carácter de Dios, lo que significa, eso es lo que significa, es que ahora nuestra vida da el fruto. Que cuando ven el fruto, si es una semilla de limón, se supone que debe de dar limones. Si es una semilla de mango, debe de dar un árbol, debe dar mangos. Entonces, cuando se ha sembrado el evangelio, lo que se espera que se dé, adivinen qué es el evangelio. Ahora, aquí está el reto. El reto es que muchas de las veces, si el cristiano por alguna razón, si la iglesia, si nuestros hijos, si nuestros nietos no saben hacia dónde va esto, es el concepto de Charlie Brown que les he dicho, Charlie Brown en Snoopy, ¿sí? El cartoon character, las caricaturas. Cuando tienes a Charlie Brown, tienes a Snoopy, ¿sí? Charlie Brown es el tipo de persona que agarra el arco, agarra la lanza y literalmente lo avienta a la pared. Y donde pega, ahí va y dibuja, ¿sí? El bullseye, el tiro al blanco. Entonces, él pone el tiro al blanco después de que lanzó la lanza. Tengo la imagen de que esa es la manera en que la iglesia hace 2000 años y hoy en día nos comportamos. La mayoría de nosotros estamos a favor de promesas, siempre y cuando sean las promesas que literalmente me convengan a mí.
Entonces me siento con la libertad de decir, ok, ahora que soy cristiano, en tiempo de necesidad, cuando hay desempleo, cuando hay abundancia, yo quiero producir lo que a mí me conviene. Entonces el Charlie Brown Syndrome, que dices tú, sí me caso, pero me caso con el propósito que yo creo que debe de ser lo que me conviene. ¿Cómo lo sé eso? ¿Saben cómo lo sé? Porque trágicamente el índice de divorcio, el cual no es la pena capital, el divorciarse, pero es un problema serio, típicamente en el divorcio, lo que expone, lo que sale a flote en el divorcio es trágicamente una mentalidad donde aún el mismo divorcio no es un divorcio aprobado por la Biblia. Entonces, si entras al matrimonio, ustedes están de matrimonio como ejemplo, si entras al matrimonio pensando que tú tienes la libertad de definir para qué te casas, cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, vas a determinar para qué te divorcias. Y el punto es este: el divorcio, el cual la Biblia, ¿qué palabra quiero usar aquí? No quiero usar la palabra lo aprueba, pero la Biblia habla acerca de ello. La Biblia te sienta las responsabilidades o el margen, ¿sí? El parámetro de cómo y cuándo la persona debe de divorciarse. Todo esto lo estoy mencionando simplemente porque, otra vez, como iglesia, hace 2000 años los corintios habían negociado la razón por la cual eran salvos. De tal manera que, a raíz de ello, Pablo está diciendo, ok, sí, basado en lo que hemos hablado, sí, teniendo estas promesas. Ya dijimos que son las promesas. Ahora observen esto. Pablo lo que no está pidiendo a la iglesia es que luchen por dar esto. Aunque sí lo está diciendo, pero otra vez me voy a adelantar un poquito y casi les voy a dar el final de la película, pero se los voy a decir. ¿Qué fruta será esta? ¿Cereza? ¿Se ve como cereza? No sé qué sea, pero la fruta que sea, por favor escuchen lo que voy a decir. Esta fruta fue lo normal y lo natural que salió porque la semilla era esta fruta. Entonces, si siembras una semilla de limón, una manzana, si siembras, no sé, toronjas, debe de dar y producir naturalmente eso. Entonces, el punto aquí es de que Pablo, cuando está exhortándolos o diciéndoles o recordándoles de las promesas, que la promesa es que íbamos a ser el reflejo, la expresión de Dios en la tierra, íbamos a ser literalmente cartas abiertas, íbamos a ser el vehículo con el cual Dios, cuando pienso en la elección de Abraham, la elección de su familia, la elección de la nación de Israel, esa elección, esa predestinación es para que otros sean elegidos. Somos salvos para que otros sean salvos. Entonces, cuando eso es desviado, distorsionado, malinterpretado, negociado y empezamos a producir un fruto que no va de acuerdo con la semilla, si vemos la disyuntiva, cuando pasa eso, ¿cómo ayudarle al hijo de que se está viendo como limón cuando sembramos mango? Y dices tú, no, tienes que regresar a las cosas de Dios. No puedes estar produciendo limones cuando eres mango, porque el problema cuando un cristiano empieza a producir limones cuando eres tamarindo, por ejemplo, y empiezas a ver confusión, potencialmente, hablando de solteros, van a casarse ¿con quién? Con otro que está confundido. ¿Me explico? Entonces, si quieres que un mango produzca mangos y se case con un mango, tienes que asegurarte que conforme es sembrado, entonces, ¿qué es el punto? Que Pablo lo que va a hacer para lidiar con todo esto es que les va a recordar quiénes son, no tanto lo que tienen que hacer. Una vez más, les recuerda quiénes son, independientemente si han negociado esto, independientemente si están creando lo que para mí, esa es la palabra oxymoron, que tiene que ver como contradicción de términos, hablar de carnal Christian, un cristiano carnal, un cristiano que otra vez ha negociado esto, y Pablo les recuerda quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Aun cuando nos sentimos no muy amados, aun cuando sentimos que las promesas de Dios no se están cumpliendo, aun cuando sentimos y vemos que el impío prospera y que el justo, ¿qué le pasa al justo? Padece, ¿verdad? Estás en esa disyuntiva que dices, ok, entre más trato, entre más me consagro, entre más he luchado, he orado por esos muchachos, he buscado y no veo que Dios haga mi breakthrough, que haga lo que ha prometido. En medio de todo ello, Pablo dice, eso es lo que ustedes son. Este concepto de amados es extremadamente importante porque ese es el título que Cristo recibió del Padre. Por lo menos en 2 ocasiones. La primera de ellas fue cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando él es bautizado, es como inicia su ministerio terrenal, es sumergido en el agua, y cuando sale, dice que una paloma descendió del cielo y una voz audible dijo, este es mi hijo, ¿qué cosa?
mi Hijo amado. La otra ocasión que Cristo recibe ese título es en la transfiguración, cuando tiene esa experiencia en la cual está radiando, está expresando la gloria de Dios, que es el punto de que ese título dado a Cristo, adivinen qué está haciendo Pablo, dándoselo a quién. La palabra cristiano significa Cristo pequeño, little Christ, que es lo que somos nosotros. Entonces, como somos, ¿qué cosa? Tenemos la promesa de Dios de que vamos a reflejar el carácter de Dios. Es que esto que estamos por reflejar es literalmente el amor, el ser amado, es el amor establecido, inmovible, no lo puedes cambiar, el cual es, ¿qué le caracteriza? Un amor de fidelidad. ¿Qué es lo opuesto a fidelidad? Infidelidad, temporal, circunstancial, ¿sí? Es el amor que es constante y es el amor que está basado ¿en qué cosa? Es a covenant. ¿Me explico? Es más que un contrato, es como un contrato. Y cuando pienso en contratos, pienso en la cuestión de celulares, porque con AT&T tengo un contrato. Estoy dispuesto a pagar siempre y cuando, ¿qué cosa? Me provean el servicio. Ok, esto que estamos hablando incluye eso, pero es más que eso. Es más que un contrato, es un pacto. Las palabras que hablamos la semana pasada que implica esta cuestión del amor de Dios es la palabra Hesed, que es en el Antiguo Testamento, y la palabra Agape en el Nuevo Testamento. Es el concepto en el libro de Ruth, ¿sí? En el Antiguo Testamento es el concepto de kinsman redeemer, se dice en inglés, que es la cuestión del pariente redentor. Y si conocen la historia de Ruth, que es un libro chiquitito, léanlo en una sentada. En el libro de Ruth te encuentras a esta mujer que es moabita, no es judía, que se casa con un judío y que en medio de todo esto, otra vez tragedia viene sobre ello. Hay ¿qué es famine? Es la cuestión de sequía, hay hambruna en la tierra, de tal manera que estas mujeres sin esposos, porque los esposos mueren, estoy hablando de Ruth, estoy hablando de su suegra. El nombre de la suegra, ¿alguien recuerda? Empieza con una N. El nombre de la suegra de Ruth, Noemí, ¿sí? El punto es que en medio de todo ello se aparece un pariente redentor. Ese es el concepto del pariente redentor. Es obvio que eso está apuntando hacia el pariente redentor, que su nombre es Cristo, ¿verdad? Es aquel que eventualmente redime al mundo. Todo esto lo estoy describiendo porque esta es la palabra. Esto que está en la pantalla no es lo que hace la iglesia. Esto es lo que le sucede a la iglesia. Así como Ruth en el Antiguo Testamento, este pariente redentor, su nombre es Boaz, ¿sí? Boaz, que es el pariente redentor, le sucede a Ruth. Ruth simplemente se convierte en la que recibe. La palabra es destinatario, the recipient, destinatario de ese amor, el amor el cual es inmovible, el amor el cual es ¿qué cosa? Independientemente de nuestra infidelidad, Él es fiel. ¿Me explico? Independientemente que nosotros no somos covenant keepers. ¿Qué es lo que somos nosotros? En lugar de ser aquellos que guardamos el pacto, somos covenant breakers, ¿no es cierto? ¿No es lo que somos tú y yo? Constantemente hemos violado el pacto, pero del Dios de la Biblia, ¿quién es Él? El que Él se mantiene fiel. Entonces, el punto es que lo que estamos describiendo no es lo que Pablo está pidiendo a la iglesia que hagan. Pablo está diciendo, esto es lo que les ha sucedido, pero, una vez más, la manera en que vas a distinguir, afirmar, conocer, reconocer esto que está aquí, por favor escúchenme, es cuando entendemos las promesas de Dios. Es cuando entendemos, en otras palabras, ese es el prerequisito, el que esté dispuesto yo a caminar, a moverme hacia la meta, hacia el galardón, entender por qué he sido salvo. No solamente fui salvo por la gracia de Dios, soy salvo y me mantengo salvo por la gracia de Dios, la misma gracia. Por eso esa gracia se manifiesta en lo que estoy hablando aquí, en el concepto de como Jonás, el cual Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive a predicar, y como profeta de Dios es asignado. ¿Y qué hace Jonás? En lugar de ir a Nínive, va en dirección opuesta. Entonces el punto es que este amor de pacto, este amor establecido, este amor fiel, que es la gracia de Dios que me salvó, me mantiene salvo. Cuando Jonás va en dirección opuesta a lo que Dios había dicho, es la gracia de Dios yendo tras de Jonás. Ese es el concepto. Es Dios persiguiendo a Jonás, y lo persigue a través de unos marineros que están en el barco, que son inconversos. Irónicamente, a través de inconversos, Dios manifiesta su amor por Jonás, eventualmente a través de una tormenta, porque el barco, recuerdan que el barco va a perecer, el barco va a perecer, es la palabra, perecer, y en medio de esa situación, Jonás dice, aviéntenme al mar, a mí. Y cuando lo avientan al mar, ¿cómo es que Dios persigue a Jonás?
a través de un pez, porque es en el vientre, cuando está en el vientre del pez, que Jonás reconoce y dice, Gesed, agape. Entonces, ¿será posible que en muchos de nuestros casos, la manera en que Dios manifiesta su amor es permitiendo que en nuestra rebeldía toquemos fondo? Y como el hijo pródigo, volvamos en sí, ¿es como dice la Biblia? Volvió en sí y reconoció. Entonces, otra vez, esto que estoy diciendo no son los cuadros ideales porque es bien difícil tocar fondo, ¿verdad? Es bien difícil ver a alguien que amamos tocar fondo. Esta no es una conferencia de matrimonio ni de familia, pero tengo que decir esto. Y esto es completamente un paréntesis, por esta no voy a cobrar, esta es gratis, pero vean lo que voy a decir. Como esposos, como padres, aún como hijos para con los padres, yo argumentaría que uno de los retos grandísimos, y estoy pensando en términos de nuestra hija, que ahora y mi yerno, que son primerizos, yo sé que no van a querer que les dé el aire a esa niña y no van a querer esterilizar el chupón cada vez que se les caiga. Ya para el tercer niño ya nada más lo limpias, ¿verdad? Ya pones otra vez, porque ya sabes que no se va a morir. Pero el punto es este, es de que ¿será posible que ese concepto de que Dios en su misericordia, usando a Jonás como ejemplo, y puedo dar un montón de ejemplos, basado en esto, permite que el hombre toque fondo? ¿Será un concepto que necesitamos aprender nosotros como padres? Tal vez como hermanos, como hijos, como cónyuges. Porque tengo la impresión que muchas veces nosotros cometemos el error de salir al rescate muy temprano. E inclusive, aquí está un concepto rapidito. Es el concepto, aquí está la confusión de este tipo de mentalidad. Es cuando pensamos que perdonar al que nos ha ofendido implica volver a confiar. Si te perdono es porque tengo que confiar en ti otra vez. Cuando a la luz de la Biblia el perdón es no negociable, tenemos que perdonar. Cristo lo dice en el Padre Nuestro: perdona mis deudas, ¿sí? Como yo perdono a mis, ¿qué cosa? A mis deudores. La implicación es que si yo no perdono, el Padre, entonces el perdón es lo que me sucede, pero me sucedió porque Él quiere que lo administre a otros, ¿verdad? Entonces Dios no me perdona a mí simplemente porque soy digno de perdón o porque pedí perdón, lo cual incluye eso. Pero al final Dios me perdona, ¿para qué? Dios me perdona por la misma razón por la cual me ha salvado. Y me ha salvado, me ha perdonado para, ¿qué cosa? Reflejar el carácter de Dios. Y la manera en que reflejamos el carácter de Dios es literalmente dándole a la gente lo que necesitan en lugar de darle lo que merece. Y menciono una vez más por la cuestión de la confusión que hay hoy en día. Hoy en día hay una confusión tremenda en la cual pensamos que si perdono es un sinónimo de que tengo que volver a confiar en ti. Entonces, si mi hijo es el tercer carro que choca y yo sé que necesita un carro, pero para empezar son mis carros, ¿verdad? Número uno, está chocando mis carros. Entonces, el hecho de que me pide perdón, yo te perdono, no hay ningún problema, pero eso no implica que te voy a dar otro carro. ¿Me explico? Porque darte otro carro implica que vuelvo a confiar en ti, y ya el problema ya no es tanto que él choque. El problema, ¿quién es? La palabra en inglés es enabler, ¿se dice? De que yo soy el que estoy promoviendo y estoy creando esa confusión. Y menciono todo esto porque en la cultura en que vivimos hoy en día, la palabra es unspoken rules. Eso es lo que está en la cultura, está en el ambiente. Hoy en día es el concepto de que si tú me aceptas, tienes que celebrarme. Entonces, si soy tu sobrino, soy tu hijo, soy tu nieto, y yo decido tener una relación fuera del concepto de la Biblia, ya sea premarital, extramarital o como quieran llamarle, si estoy llevando esa relación como se trata de mi felicidad, yo necesito que no solamente me aceptes, pero ¿qué cosa? Me celebres. Entonces la pregunta que me han hecho muchas veces es: ¿está bien que vayamos a una boda de esta manera? Una boda de esta. En fin, son conversaciones que necesitamos tener, pero nomás el concepto otra vez de que vivimos en una cultura extremadamente confusa. ¿Tiene sentido eso? El punto aquí es que simplemente él dice: el antídoto es que reconozcamos quiénes somos, y esto es lo que somos. Somos amados en el Señor. ¿Qué implica ello? Que este amor de lealtad es un amor de pacto, loyalty, es a loyal, covenantal love. O sea, es un amor, es el concepto de amor incondicional. Y otra vez, esa palabra me pone muy nervioso porque la confusión que tenemos hoy en día es que pensamos en amor incondicional y lo traducimos como relación incondicional.
No hay cosa más tóxica. ¿Está bien dicho esa palabra, tóxica? No hay situación más tóxica o más dañina que una relación sin condiciones. Porque esto sería una relación sin condiciones. ¿Ven lo que voy a decir? Es una relación sin condiciones. Ayer estaba platicando con mi esposa y obviamente todo gira en torno del nacimiento de la niña, y me estaba diciendo acerca de unos exámenes que le estaban haciendo, de que le estaban haciendo un examen de sangre, pero le han hecho varios exámenes de sangre. Y le dije yo, ¿y cómo le sacan la sangre? Y dice, vienen y en su talón, le perforan su talón y de ahí le sacan la sangre. Amor incondicional en mi mente sería esto, que mi hija dijera, a mi niña no la pueden picotear, a mi niña no le van a poner vacunas, a mi niña no me la tocan para nada. Es una confusión pensar de esa manera porque esos piquetes que ella necesita, esas vacunas que necesita, son para su bien. ¿Me explico? La niña no lo está pidiendo y la niña está llorando cuando la picotean, pero es, ¿qué cosa? A largo plazo. Yo voy a argumentar que esa es la manera en que Dios manifiesta su amor de lealtad, dándonos esos picotazos o esas vacunas que no estamos pidiendo, pero se viene la situación, ¿sí? Y se los dije la vez pasada, fue el año 2004, tenemos una foto, la cual no la encuentro, pero sé que existe esta foto, donde estamos literalmente Arely y yo parados enfrente de una mesa con un pastel, y yo tengo a Josué cargado. En el 2004 Josué tenía 2 años. Josué nació, si lo ven, el muchachote que anda aquí, es increíble pensar que lo tenía cargado, porque ahora me puede cargar a mí, pero lo tenía cargado y las niñas estaban chiquitas. Saraí tenía 4, Rebeca tenía 2 años, 6, 4 y 2. Y es la foto que nos tomamos cuando salimos de la First Baptist de Aransas Pass para movernos al Valle de Texas, 2004, hace 20 años. Aquí está el punto. Hace 20 años Josué tenía 2 años. Imagínense que Josué a los 2 años me dice, necesito que me expliques por qué nos vamos a ir al valle. A mí me encanta Aransas Pass, aquí es donde yo nació en Corpus, pero esta es la única iglesia que él empezara a argumentar conmigo y yo tratar de explicarle a él por qué es que el Señor nos ha llamado al Valle de Texas. Eso es exactamente lo que hacemos muchas de las veces cuando le pedimos a Dios que nos dé cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por esta prueba? ¿Por qué sucede esto? Es Dios tratando de explicarnos a nosotros the bigger picture, ¿me explico? De la vida, de la situación. Entonces, el punto aquí es que el amor de lealtad de Dios, ese amor de pacto, es aquel que Dios literalmente usó para con su pueblo, y ahora el apóstol Pablo, como mensajero de Dios, lo está usando con los corintios. Por favor, escúchenme. Cuando hablamos del Dios hablando a su pueblo, este no es el pueblo ideal o el pueblo en obediencia o el pueblo que está reflejando el carácter de Dios. La característica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es un pueblo rebelde, es un pueblo, dice la palabra de Dios, duro de cerviz, es un pueblo soberbio, es un pueblo idólatra. ¿Me explico? Y ¿cómo responde Dios con ello? Responde con un amor de lealtad. Y voy a decirlo una vez más. Este amor de lealtad o este Hesed, este agape love del que estamos hablando, es un amor que Dios lo propicia, lo presenta, lo encarna y lo expresa a través de condiciones. El amor incondicional siempre tiene que tener condiciones, porque sin condiciones, literalmente en lugar de amor, lo opuesto a amor no es odio, lo opuesto a amor es indiferencia. Entonces, si mi hija sale de ese hospital con esa niña sin vacunas, si no tiene todas las precauciones, yo argumentaría que mi hija está siendo indiferente con su niña, y eso es falta de amor. Tiene que mostrar y poner la atención necesaria, que para eso Dios nos ha dado estas personas con un conocimiento muy específico, que se llaman doctores, que se llaman enfermeras, y la ciencia se ha desarrollado para que la calidad de vida sea mejor, ¿verdad? Para estas criaturas, que es el punto de que seguimos un protocolo, y esos parámetros son los que Dios usa para manifestar su amor incondicional. Adivinen cuáles son los parámetros del pueblo de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando no conocemos la palabra de Dios, no conocemos los parámetros. Y si no conocemos los parámetros, es como si saliéramos con un bebé sin ninguna protección, sin ninguna vacuna,
Simplemente porque pensamos que no necesito la instrucción de nadie, no necesito escuchar a ningún doctor, no necesito ningún pediatra, yo tengo esto figurado. ¿Qué sería eso? ¿Cómo le llamaríamos eso? En inglés es la palabra foolishness. Necio, dice la Biblia, ¿no es cierto? Dice la Biblia que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios, no hay parámetros, no hay estructura. Entonces, ese es el contexto. Dios hablando a un pueblo que no quiere parámetros, literalmente Dios responde con parámetros. Pablo hablando a una iglesia que no quiere parámetros, sí, el problema es que los parámetros siempre son para una relación. Y no solamente es una relación con Dios, pero es una relación entre nosotros mismos. Por lo tanto, con eso terminamos. Esa es la implicación. La implicación es de que esto es lo que somos. Basado en lo que somos, hablamos de sus promesas y aquí está la acción, aquí están los imperativos, aquí está el mandato y ahora sí hay que entrar en acción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Otra vez, la limpieza o el limpiarnos de toda inmundicia, ¿sí? Es porque trágicamente la iglesia estaba viviendo, ¿cómo estaba viviendo la iglesia? Había normalizado la inmundicia, había normalizado lo que para Dios es repugnante, lo que Dios, no palabras, escuchen lo que voy a decir, trágico y devastador que es el pecado. Yo voy a argumentar que lo más devastador para Dios no es cuando su pueblo peca solamente, que lo es, pero es el hecho de que el pecado, porque Dios es santo, Dios no tiene opción. No solamente tiene que castigar el pecado, pero Dios no puede tener una relación con su pueblo. Entonces regreso a lo que estoy hablando con la cuestión de esta niña. Esta niña acaba de nacer, la vida de mi hija, la vida de mi yerno han cambiado, nos ha cambiado la vida a todos, pero aquí es el punto. Pero es esa relación que tenemos, ¿no es cierto? En otras palabras, yo voy a argumentar y no he ido, pero me imagino que donde está ahorita esta niña hay un montón de bebés. Es lo que me imagino. Espero que haya un montón de bebés porque hoy en día la gente no quiere tener bebés, quiere tener cotorros y quiere tener gatos y quiere tener perros. Pero imaginémonos que hay un montón de bebés, ¿ok? ¿Qué si el doctor me dijera, hey, tengo este bebé en lugar de... No, es que no quiero un bebé, quiero este bebé, ¿verdad? No se trata de tener nada más un bebé, es el que el Señor te ha dado. ¿Me explico? Es como el matrimonio. Me encanta el hecho de estar casado, pero no se trata de no estar soltero ni de estar casado, se trata de que I want the girl, o sea, dame a Areli, ¿no es cierto? De los 8 billones que hay en la tierra, yo quiero la persona que yo escogí. ¿Qué es mi punto? Aquí es mi punto. Que cuando hablamos acerca de la inmundicia, otra vez, luto que produce en el corazón de Dios cuando la iglesia, cuando el hombre peca, el luto más grande, porque Dios nos ha amado con amor de lealtad. Lo más difícil para Dios es que la relación con Él se corrompe, se tuerce. ¿Me explico? Porque la palabra de Dios dice que Él, aun cuando estábamos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Entonces la implicación es que Dios no amó la versión futura de la iglesia. Nos amó cuando no éramos iglesia. Nos amó cuando no éramos pueblo. Nos amó cuando éramos extranjeros, cuando éramos nos amó cuando éramos enemigos de Él. ¿Me explico? Entonces, menciono todo eso porque muchos pensamos que la manera en que Dios nos va a perdonar es cuando realmente empecemos a dejar la inmundicia. Observen que el dejar la inmundicia no es para ser amado por Dios. El dejar la inmundicia es porque ya nos amó. ¿Vemos la diferencia? Entonces menciono esto porque el mandato es que limpiemos de nosotros toda inmundicia, lo cual la Biblia lo presenta como una decisión. Otra vez, estoy viendo la actitud de mi hija y he estado interactuando con ella por videollamada y todo esto, y conociendo a mi hija que es una firstborn, es la primera y tiene el carácter de firstborn, una de las cosas con esta niña es que tiene una... ¿Me explico? Es laser focus. Ahorita toda la atención está en esta niña porque acaba de nacer y no solamente eso, pero acuérdense, esta niña que acaba de nacer, literalmente, si no la atiendes, la bebé muere, ¿verdad? Ella no, ella apenas está, mi punto es esto, de que esta cuestión de limpieza, de inmundicia, tiene que tener una intención decisiva. No es circunstancial, no es a ver si puedo o cómo me siento o a ver qué dicen otros. No, es algo decisivo, de lo cual la habilidad de ser decisivo no es algo que tengo que hacer, es algo que puedo. So, instead of just duty, now it's a joy. Entonces, cuando trata de leer la palabra de Dios, claro que tenemos, pero es más que tener. Ahora es qué cosa. Entonces, esta tarde cuando vaya Dios mediante a verla, no es que tengo que ir a ver a mi nieta. Adivinen cuál es el punto.
It's a privilege, ¿no es cierto? Es un privilegio. Entonces, estar en la casa de Dios, ¿tenemos que? Sí, tenemos, pero del tener o la obligación o el mandato, ahora se convierte en un deleite. Ahora no tengo que obedecer a Dios, no tengo que diezmar, no tengo que servir, no tengo que perdonar. Ahora es que, entonces cuando Pablo está diciendo, límpiense de toda inmundicia, no es solamente porque sí tienen que hacerlo, pero ahora, adivinen qué, ahora los guardrails, esos parámetros, adivinen qué, ya no veo la Biblia como aquello que quiere controlarme. Ahora la encuentro, sí, como el deleite, que sienta los límites de mi vida y cómo debo de relacionarme. Por eso dijimos que doctrina relacional, pero en este caso, sí, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Este es un mensaje de decir, es a holistic view, es el concepto de totalidad que está integrado, donde no puedes dividir y decir, bueno, en este caso, nada más con que creas, no importa cómo vives. ¿Me explico? ¿Sí? Nada más con que nomás acepta a Cristo. Yo sé que ahorita andas a dar el tingo al tango y le andas haciendo el enmascarado de plata. Yo estoy consciente de ello. No es con que aceptes a Cristo. No. Se trata de que si aceptamos a Cristo, que inició ¿dónde? En nuestro espíritu, tiene que reflejarse en nuestro world view. ¿Me explico? En la manera en que tomamos decisiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que incluye? Entonces, la inmundicia que está pidiendo que seamos limpios de ella es en la totalidad de nosotros. Por lo tanto, dice, esto es lo que implica: perfeccionen la santidad. ¿En qué cosa? Porque al final de la conversación este fue el meollo del asunto. Y es el problema de nuestra generación. Es el problema en tu hogar, es el problema en mi hogar. Cuando pienso en el nacimiento de esta niña, este va a ser el maker breaker. Esa es la encrucijada, es el crossroads. Esta es la condición más situacional. Si realmente el hombre va a temerle a Dios. Hay dos maneras de temer a Dios. Es un temor en el cual te aterroriza a Dios y por lo tanto huyes de Dios. Es el caso de Jonás. Es el caso del hombre natural hoy en día. Hoy en día el hombre no quiere nada con Dios porque le aterroriza a Dios. Pero cuando vienes a Cristo y experimentas todo esto, ahora es un temor de reverencia. Ahora es un temor donde, basado en su santidad, reconoces que parte del amor de Dios es darte la oportunidad. Ven lo que voy a decir, esto es importante. Es darte la oportunidad de conocer lo suficiente de Dios para reconocer tu inmundicia, entender que en medio de tu pecado y de mi pecado, cuando veo a esta niña recién nacida, de acuerdo al Salmo 51, esta niña, de acuerdo a lo que David dijo, dice, en pecado me concibió, ¿qué cosa? Mi madre. Entonces esta niña ha nacido espiritualmente muerta. Esta niña recién nacida necesita conocer el temor de Dios, y el temor de Dios es reconocer que, espiritualmente hablando, todo ser humano nace muerto, separado de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios, necesitamos un Salvador en nuestra vida, necesitamos no solamente experimentar todo esto, pero esto que ha pasado literalmente es la vida de Cristo, el cual se vino, nació a través de una virgen, caminó en medio de nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, absorbió, recibió literalmente la ira de Dios, fue puesto en un sepulcro y en el tercer día resucitó. Y en la resurrección es que le da a la iglesia la habilidad, le da al cristiano la habilidad de acercarse al Señor, de tener una relación con Dios en un concepto ahora de reverencia, reconociendo su santidad, reconociendo su belleza, reconociendo que es un Dios que tiene que ser temido, reconociendo un Dios que tiene que ser reverenciado, reconociendo a un Dios el cual está accesible a toda persona que clama a Él. Y eso implica aceptar su salvación. La pregunta esta mañana es si tememos a Dios. Esa es la pregunta. ¿Tenemos reverencia de Dios? ¿O le tememos más al famoso COVID? ¿Le tenemos más miedo a quién queda de presidente? ¿Qué si a lo mejor le tenemos más miedo a la muerte? ¿O a Satanás? ¿A la vejez? ¿A la enfermedad? ¿A qué le tenemos miedo? A algo le tenemos miedo. La invitación es que vengamos al temor que reverencia al Señor, el temor que produce libertad, el temor que produce la salvación de nuestras vidas.